Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos nuevamente una noche más para bendecir tu vida. Aquí desde la radio por la 101.3, queriendo traer y compartir en este tiempo palabra para tu vida. Dios ha sido bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno, como siempre decimos, ¿no? Qué hermoso poder ver la mano de Dios en este tiempo, su amor, su misericordia y todo lo que Él nos ha declarado, sus más ricas bendiciones. Es maravilloso, imposible no agradecerle a Dios su amor, su misericordia, todo lo que Él ha entregado para nuestras vidas. Por eso les contaba que Dios está haciendo grandes cosas en este tiempo. Gloria a Dios. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que está siempre para bendecir tu vida, mi vida y la vida de todo aquel que se anima a buscarle con un corazón sincero, alineado al propósito de Dios. Qué hermoso tiempo, este tiempo con Dios en nuestras vidas. La verdad que Estela Cortijo, bendiciones, wow, ahí está conectada la primera. Le vamos a hacer un premio a Estela querida que ha sido la primera en conectarse. Ahí estaba atenta, ella quería tomar la bendición que venía de parte de Dios, no quiso desaprovechar la oportunidad. Ahora estamos completos, estamos acá y estamos allá. Tenemos Face acá, tenemos Face acá y Face ahí adelante. Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga en esta noche. Qué alegría, ¿no? Qué alegría poder estar aquí compartiendo, como les decía, en este tiempo, una noche más a través de la palabra de Dios y las reflexiones, y todo nos ayuda. Dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Que a veces nos cuesta entender cuál es lo bueno de cada situación. Hay situaciones que son adversas y uno dice, ¿y qué bueno de esto? Pero Dios está en control y Dios sabe cuál es el mensaje que nos va a quedar después de que atravesemos esa situación. Vamos a dar inicio al programa. Aquí, como decimos siempre, vamos a compartir un saludito que nos ha dejado aquí Carlos para bendecir tu vida. Miren, agenda en esta hora. Importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, tiempos nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Gloria a Dios, qué hermoso tiempo, ¿no? Tiempos nuevos, así se llama este programa, que lo hemos dado a llamar así, porque Dios ha entregado un tiempo nuevo para tu vida, para nuestra vida. Una bendición muy grande ahí los pastores Fabio Romero de la ciudad de Azul. Qué bendición, Fabio, que te hayas podido conectar, es una bendición. Tremendo siervo de Dios, este hermano tiene un testimonio tremendo. Le quiero dar gracias ahora públicamente por el corazón y por esa familia maravillosa que tienen, que me abrieron las puertas de su hogar y me hicieron uno más. Compartí su mesa, me acobijaron allí en la ciudad de Azul. Es tremendo lo que Dios ha hecho con el pastor Fabio y con su familia y con la congregación, ¿no? Visión Fuego de Dios, así se llama la congregación allí en la ciudad de Azul. Industrias y Paz
Avenida General Paz. Allí, si estás cerca, arrimate a ese lugar. Gente de reino, gente que entiende los principios de Dios y cómo nos enseñan a caminar no en lo natural, sino en lo sobrenatural. Eso es fundamental en estos tiempos, poder entender que lo natural ya quedó atrás, ¿no? Porque con lo natural, cuando vos vas distraído, rodás y quizás tropezás y te caes. Pero cuando estás en lo sobrenatural, apenas trastabillás y con una sonrisa decís, gloria a Dios, ¿qué pasó? Qué descuidado que soy, ¿no? Qué bueno entender que en estos nuevos tiempos que vienen de parte de Dios, tenemos que aprender a caminar en lo sobrenatural. Miguel Rolón, gloria a Dios, Dios bendiga tu vida ahí de la iglesia de la ciudad, que a partir de las 0 horas ellos se conectan y podés conectarte y pasarte al vivo y seguir preparándote para tener un buen descanso. ¡Qué alegría que estén conectados! Ahí vemos gente que se nos sigue conectando, ¿no? Bueno, veníamos hablando unos temas muy, muy lindos en estos tiempos. La verdad, el tema de ayer, recuerden que era ¿quién dices tú que yo soy, no? Y estaba este Pedrito, gloria a Dios. Pastor Ricardo Caballero de la ciudad de Rauch también se nos ha conectado. Gloria a Dios. Qué bueno saber cómo los siervos se están conectando. Como les decíamos ayer, estuvimos hablando sobre Pedro, ¿no? Y el Señor le habló al oído y hubo profeta allí en ese lugar, ¿no? Tuvo revelación. Pedro era un hombre que tenía revelación, tenía impulso, pero también había revelación. Recuerden que él le dijo, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Cuando los otros no sabían si era Juan el Bautista o era Elías, Eliseo, ¿no? Él le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Qué importante que en estos tiempos haya gente en las congregaciones, en las casas, en los hogares, en las iglesias, gente de reino, gente que entienda que la revelación es algo que viene de parte de Dios. Todo muy lindo, estuvimos hablando anoche una prédica hermosa, gloria a Dios, pero ahora sí, vieron el eslogan que pusimos ahí, si querés volver al primer amor, gloria a Dios. ¿Y cuánto no nos gustaría, nos encantaría volver al primer amor? Ustedes recuerdan que cuando estábamos en el primer amor, todo era maravilloso. Nos preparábamos, nos perfumábamos, nos vestíamos la mejor ropa, nos peinábamos, nos delineábamos, nos acomodamos para ir a la casa de Jehová de la mejor manera. Y con el transcurso del tiempo, y es como quizás muchas veces un matrimonio, ¿no? El pasar de los años causa un efecto que muchas veces no se nota, pero se siente. Ahí está, ahí va. No se nota, pero se siente, ¿no? Se siente que ya estamos más descuidados, y quizás vamos a la iglesia y no nos hemos afeitado bien, no nos hemos acomodado de la manera que lo hacíamos en los inicios, cuando teníamos el fuego de Dios encendido, anhelábamos estar en la presencia de Dios. ¿Cómo no íbamos a querer estar si Dios había cautivado nuestros corazones de una manera impresionante? Y bueno, y en este tiempo Dios nos dice que debemos volver al primer amor. Bueno, yo cuando les digo así, todos dicen, bueno, vamos a Apocalipsis 2. No, vamos a leer otra palabra en esta noche para bendecir la vida de cada uno, cada oyente que está del otro lado. Yo creo que sin lugar a dudas
El 90% de los que sintonizan estos vivos son cristianos. Pastor Ricardo Raúl Rolando, ahí junto a su amada esposa, tengo los dos dibujitos ahí, si me ven el dedito, ahí están los dos, ahí en primera plana juntitos, como siempre. Qué bueno, ¿no? Que en este tiempo Dios nos quiera movilizar a activar lo que quizás, como les decía anteriormente, ahí empezó Claudia Miguis, como les decía anteriormente, el peso del tiempo y quizás la monotonía, ¿no? ¿Por qué? Uno dice, pero ¿por qué monotonía? Porque sí, porque con el tiempo produce un desgaste, ¿no? Pero no es en el Señor, sino de nosotros hacia Él. Entonces, ya nos empezamos a descuidar. Antes queríamos ser puntuales, ahí queríamos estar en primera fila, y con el tiempo las cosas fueron cambiando. Ya no queríamos estar ahí en primera fila, queríamos estar un poquito más atrás. Ya no nos preparábamos o no nos preparamos como en los primeros tiempos, pero hoy Dios nos está llamando, gloria a Dios, a volver al primer amor. Hay un versículo que me pegó en las costillas y en la oreja, ¿no? Lamentaciones 3:2, que dice: a causa de mis misericordia no fuisteis consumidos. Ese versículo, la verdad, yo lo vuelvo a repetir y me estremezco, porque vemos que el amor de Dios fue tan grande que ahí remarca que nuestra vida estaba llena de pecado y de cosas ajenos a lo de Dios. Entonces vemos que gracias a sus misericordias no fuimos consumidos. Y sigue diciendo en el versículo 3, o el 4, perdón, dice: y Dios renueva cada día sus misericordias. Impresionante, impresionante palabra que está allí en el libro de Lamentaciones, ¿no? No tenemos que lamentar, tenemos que agradecer a Dios, ¿no?, de la palabra que nos ha soltado y con cuánto amor nos ha hablado para hacernos reflexionar que somos nada cuando estamos lejos de Él. Lejos de Él no somos nada, y con Él somos vencedores y más que triunfadores, porque Él nos guarda, Él nos protege, Él nos bendice, Él nos llena de sus misericordias, como les decía. Ahí estamos, gloria a Dios. Y vamos a ir a la palabra. Vamos a tener un versículo que no es tan conocido, pero el Señor me lo entregó para compartir. Jeremías 2, versículo 1 en adelante, del 1 al 13. Vamos a leer en esta noche. Yo creo que sin lugar a dudas hay algo de parte de Dios que en estos tiempos quieren ser activado en la vida de cada uno, ¿no? Y cada oyente puede sentirse sin lugar a dudas en estos tiempos identificado. Mire cómo dice la palabra de Dios, previo a que vamos a traer una oración. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, venimos delante de ti, Señor, en esta noche. Te pido que te sea tu Santo Espíritu el que toque cada oyente que está del otro lado. Ministra, Señor, las vidas. Cambia, Señor, en nosotros todo lo que hemos olvidado, que nos hemos olvidado de ti, Señor. Te pido que sea activado el primer amor en nuestra vida y en este tiempo, Señor, que podamos caminar conforme a tu palabra. Gracias, Señor, y Espíritu Santo, ministra las vidas en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a compartir esta lectura que se encuentra en Jeremías capítulo 2, versículo 1. Miren cómo inicia. Dice: vino a mí palabra
de Jehová, diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, clámale al oído de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu despropósito, desposorío, gloria a Dios, cuando andabas en pos de mí en el desierto y en la tierra no sembrada. Mire qué bárbaro. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Miren qué tremendo y qué bueno, ¿no? Acá en estos tiempos vemos que Dios le habla a Jeremías y le dice, ve y háblale a mi pueblo y dile, así dice Jehová, que me he acordado de ti, de la juventud, de la fidelidad en tu juventud, gloria a Dios, del amor de tu desposorío, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en la tierra no sembrada. Yo creo que acá hay muchas cosas para ir hablando, ¿no? Yo creo que acá nos habla de cómo éramos nosotros en nuestra juventud, ¿no? Cuando teníamos la energía y nada nos frenaba. El impulso, como veíamos que hacía Pedro, ¿no? Estaba también un poquito en nosotros, ¿no? Me he acordado de tu fidelidad en tu juventud, del amor desmedido, Gloria a Dios. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en los lugares donde no había llegado aún palabra de Dios, ¿no? En la tierra no sembrada. Miren qué tremendo, ¿no? Y cuando eso hizo que Dios se recordara y nos recordara, ese es el propósito en esta noche, de volver al primer amor. Recuerda, analiza, recuerda los años que conociste al Señor, cuando el fuego de Dios tocó tu vida, cambió tu manera de vivir, de andar y te transformó de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque la gente decía, ¿qué le pasó a este? ¿Qué sucedió en su vida? Y vos declarabas a viva voz, Cristo vive en mí, ya no vive más el Juan de antes, ahora nueva criatura soy. ¡Qué hermoso! Cuando no te temblaba el pulso, cuando no tenías temor, no tenías vergüenza, cuando conocías 2 versículos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y eso lo predicabas hasta los perritos que pasaban por al lado tuyo y le decían, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No podíamos parar de alabar a Dios, no podíamos parar de alabar su nombre y de exaltar su nombre, ¿no? Dice, del amor de tu desposorío, gloria a Dios, de ese amor desmedido, que no tenía límite, que queríamos ir más y más, y anhelábamos estar en la presencia de Dios. Mire cómo dice, andabas en pos de mí en el desierto, en los lugares que todavía no había sido predicado el Evangelio, y no importaba. Vos decías, yo voy a ir. Pastor, ¿me permite? Allá voy yo. Y agarrabas tus trataditos y empezabas. Y repartías, ¿no? Y quizás sabías 2 versículos, Cree en el Señor Jesucristo. El que cree en mí, de su interior, de mi interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Qué hermoso. Y eso lo repartían, ¿no? Y eso lo dabas. Estabas soltando una esperanza de vida a aquel que no conocía de Dios. Entonces, el amor se hacía, era algo espontáneo. Las fuerzas surgían y no quiere decir que no te rechazaban. Sí, te rechazaban, pero no te afectaba. Pero el tiempo hizo el desgaste que muchas veces sucede en las parejas, en los matrimonios,
en la convivencia, ¿no? Y aparece la vergüenza, aparece un poco la tranquilidad, la comodidad, ¿eh? Y ahí empezamos a fallarle a Dios. Mire cómo dice en el versículo 3, dice, Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todo lo que devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Santo era Jehová a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables y mal le venía sobre ellos. Ahí se nos ha conectado, gloria a Dios, más gente, ¿no? ¿Y cuántas veces se han levantado en contra tuyo? Y la palabra de Dios te dice, mal les venía sobre ellos. Pero acá en el 4 te dice, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Nosotros somos herederos de la casa de Jacob, gloria a Dios, y de la casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Estate atento, porque Dios soltó una palabra. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad e hicieron vanos? Se hicieron vanos. Qué tremendo, ¿no? Miren, si uno se pone a pensar, y acá también nos habla un poquito a nosotros, ¿no? ¿Qué maldad hemos hallado en Jehová? Dice, en mí, vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces ha habido circunstancias en la vida, ha habido situaciones en las iglesias y en vez de encarar la situación con madurez, se han enojado y se enojaron contra la persona, pero parece que se habían enojado contra Dios y se apartaban y se alejaron, ¿no?, de Él. Dice acá, ¿qué vieron en mí? Inevitablemente, sin lugar a dudas, realmente todavía no habían visto la presencia de Dios por completo, no habían tenido experiencia con Dios ni con el Espíritu Santo. Entonces se volvieron tras los dioses. Y muchas veces no nos hemos vuelto a adorar a otras cosas, pero sí nos hemos vuelto al tiempo que nos robaba el tiempo que era de Dios. Ahí vamos. Quizás hemos vuelto a ir a estar tiempo en las canchas, tiempo de pesca, el tiempo que era de Dios. En esta noche no queremos decir que no vayas a la cancha, no queremos decir que no vayas de pesca, pero recuerda que tu agenda tiene que ser también santificada. Vos recordá los días que son de Dios, la cita que tenés con Dios, inevitablemente no se puede cambiar bajo ninguna medida. Y cuando esto sucede, ahí volvemos atrás, tras antiguos dioses, como habla acá, ¿no? Y sí, dice el 6, y no hicieron donde está Jehová, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir en la tierra de Egipto y que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni halló hábito hombre, y os introduje en la tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Gloria. Wow. Miren lo que nos dice, ¿no? ¿Dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Nos sacó de la tierra de esclavitud. Dice que nos hizo atravesar el desierto.
Cuando salimos de ser esclavos, que Dios nos ha hecho libre, sin lugar a duda, para que esa libertad que ahora es en Cristo Jesús permanezca en nosotros, tengo una mala noticia. Tenemos que atravesar el desierto. En el desierto es un lugar donde se es probada tu fe. El desierto es donde empezás a caminar no solo en lo natural, sino a confiar en lo sobrenatural que viene de parte de Dios. Entonces decimos cuando estamos en un desierto, un lugar donde nuestra fe es puesta a prueba. ¡Wow! Manuel Pérez Santana, Dios bendiga su vida, pastor de allí, desde España, Isla Canaria. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Qué alegría poder verlo. Miren qué tremendo lo que significa el desierto, ¿no? Pero tengo también otra noticia, que cuando Dios te procesa, en muchas oportunidades te saca del desierto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya saliste de la promoción. Pero muchas veces Dios te vuelve a introducir en el desierto. Y voy a decir, pero si yo ya estuve por el desierto. Y acá estamos hablando de otro desierto. Un desierto donde Dios te quiere, presta atención en esta noche, donde Dios quiere promocionarte. No quiere que sigas caminando en lo natural y que empieces a caminar en lo sobrenatural. Pero para encontrar esta promoción, Dios te tiene que volver a procesar, ¿no? Hay muchas oportunidades que el oro es puesto al fuego y hay veces que se lo purifica, se lo limpia y se lo vuelve a introducir, no una vez, sino dos, o muchas veces tres, para que sea un oro totalmente refinado, sin ninguna cosa que lo contamine, ¿no? Y miren qué tremendo, como dice, que nos sacó de la esclavitud y nos introdujo en el desierto, por una tierra desierta y despoblada, ¿no? Por tierra seca y de sombra de muerte, Dice, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Ese es el lugar que Dios nos sacó, nos hizo atravesar, ¿no? Porque Dios no te lleva al desierto para que vos estés cómodo ahí y te quieras quedar a vivir en el desierto. Cuando estás en el desierto, es el lugar que es incómodo, que no tenés las comodidades, que no tenés nada, ¿no? Entonces, Dios no estableció el desierto como un lugar vacacional, ¿no? Si querés tener un lugar vacacional, anda a la costa, pero en los desiertos no hay vacaciones. Muchas veces hay dolor, hay tristeza, hay quebranto, hay amargura, hay un montón de cosas, y muchas veces en eso lo fundamental que tenemos que entender que Dios está procesando nuestra vida. Cuando salimos de los desiertos, no salimos como entramos, No, acá parece que este pueblo de Israel, cuando entró al desierto, se había enamorado del desierto, porque vivían de continuo haciendo lo malo. Y dice, y os introduje en una tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. ¡Wow! Miren qué tremendo, ¿no? Nos sacó de la esclavitud para ser libres. Después viene un proceso en el desierto, ¿no? Y Dios te dice que después te introduce en una tierra donde tu vida es cambiada, ¿no? Tu vida es transformada. Te introduce en un lugar, en un redil, en una casa, en una iglesia, ¿no? Pero miren lo que dice, gloria a Dios. Y te introduje en tierra de abundancia para que comiese el fruto del bien. Pero entrasteis y contaminasteis. O sea que había algo que todavía no había sido del todo
limpiado en el desierto. ¿Cuántas veces, sin ofender, hay gente que quiere caminar en una nueva vida, en un nuevo lugar, y hay cosas que todavía contaminan la casa de Dios? Porque acá la palabra de Dios dice, y contaminasteis mi tierra, gloria a Dios, y contaminasteis tu corazón, porque vos sos la tierra que Dios ha establecido, una tierra de bendición. Muchas veces hay actitudes que contaminan, hay actitudes que son tóxicas y hay hábitos. Quizás no son un pecado terrible, pero son malos hábitos que te contaminan. Dice que las pequeñas zorras corrompen, se comen los viñedos, ¿no? Hoy empieza un poquito, mañana otro poquito, mañana otro poquito, y cuando te das cuenta están las ramitas con los palitos nomás, ¿no? Entonces, muchas veces hay pequeñas cositas que se van introduciendo a nuestra vida, pequeñas cositas que se pegan, ¿no? Como cuando barres fuerte la habitación o la cocina, ¿no? Y no tenés el descuido y se levanta ese polvillo y ya habías limpiado los muebles, y cuando terminaste de barrer pasás el dedo y mirás y decís, ¡wow! ¿Qué pasó? Se volvió a ensuciar. Muchas veces hay pequeñas cosillas que vuelven a manchar nuestra vida, ¿no? Fíjense, miren lo que dice, qué tremendo lo que dice, el 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores, wow, se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron el nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Wow, acá viene bravo, gloria a Dios. Miren cómo dice, los sacerdotes no dijeron dónde estaba Jehová. Qué importante en estos tiempos estar en un lugar donde el sacerdote, la cabeza, el pastor, la congregación te diga dónde está Jehová. Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, dónde está la santidad. Ese es el lugar donde Dios quiere que seas y que camines en santidad. Y miren lo que dice, y los que tenían la ley no me conocieron. Los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí. Esto no era solo para el pueblo, habla a los sacerdotes, le habla a los pastores que se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron el nombre de Baal. Profetizaron cosa de hombre, no profetizaban lo que tenían que profetizar de parte de Jehová, ¿no? Hablaban palabras de hombre, y anduvieron tras lo que no les aprovechaba. Por eso tuvieron que andar 40 años en ese desierto, ¿no? Y muchas veces le produjeron tanto enojo a Dios, y Dios estableció que toda una generación debía morir. Tenía que ser un lugar como que se iba a limpiar todo ese pueblo rebelde para entrar con una mente nueva, con un corazón nuevo. De los que salieron de Egipto, los únicos que ingresaron a la tierra nueva fue Josué y Caleb. Presten atención. Dice que cuando salieron de Egipto, eran millares de israelitas que salieron. Solo 2 llegaron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Miren qué tremendo. El resto pereció en el desierto.
La pregunta que yo quiero hacerte en esta noche, ¿vos querés ingresar a la tierra prometida que Dios te preparó? ¿O querés morir en el desierto? Qué importante en este tiempo. Tenemos que buscar en un lugar donde los encargados, los pastores, te muestren cómo cambiar tu situación de vida, cómo caminar en santidad, en dónde buscar la presencia de Dios. Y cuando hay algo que se ve, que está floreciendo, que ellos vengan y te digan, mira, esto no es lo que a Dios le agrada, porque si no vas a tener problemas. Qué bueno cuando vienen los siervos y te dicen, no es por acá, volvé para atrás, ¿no? Y girá hacia la derecha, no gires hacia la izquierda, busca el lado de la bendición de Dios. No busques el camino grande, busca el camino pequeño, donde Dios quiere bendecir tu vida. Porque dice, porque ancho es el camino de perdición y angosto el camino que nos lleva a vida eterna. Miren qué importante. Y seguimos por el 9, dice, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Miren qué tremendo, dice, por tanto contenderé. Dios iba a contender contra aquellos que realmente no quieren caminar en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Qué tremendo lo que Dios en esta noche nos quiere decir. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Yo sin lugar a dudas, cuando Dios me escucha esta palabra y digo, por mi desobediencia, Dios va a contender contra mis hijos, contra mis nietos. No. Señor, todo lo que tenga que hacer, yo lo haré. Y cuando me llames, Señor, heme aquí. Envíame a mí, ¿no? Que cuando vos entiendas que Dios es un Dios de principios, ¿no? Y un Dios de pactos. En el principio, Él formó los cielos y la tierra. Y Dios pactó con el hombre. Dios pactó con tu vida. Jesucristo vino a renovar el pacto. Jesucristo renovó el pacto que Dios había sido hecho con Adán y Eva. A través de su muerte fue renovado. Gracias a ese pacto tenemos simplemente la esperanza de vida eterna. Pero nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Tenemos que caminar en la verdad de Dios, en el propósito de Dios. Cuando eso suceda, la vida va a cambiar, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser transformada porque Dios se metió en el asunto. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Y dice, ¿por qué pasad a las costas de Quintim y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta? ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Dice, aunque ellos no son dioses, sin embargo mi pueblo ha tocado su gloria, por lo que no aprovecha. Miren los otros pueblos, ellos seguían adorando a sus dioses, a sus baales y todo. Pero este pueblo, nuestro pueblo, pueblo de Israel, ve como dice el 11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Dice, sin embargo, mi pueblo, el pueblo de Dios, ha trocado su gloria para que no aprovecha. Gloria a Dios. Y mire cómo dice el otro, espantaos, cielos sobre esto, y aterrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Y mire lo que dice el 13,
porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisterna rota y que no retiene agua. ¡Wow! Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Miren cómo nos dice que había otros pueblos que no cambiaron su actitud. Pero sin embargo el pueblo de Israel troncó la presencia de Dios, la bendición que venía de parte de Dios. Y yo sin lugar a dudas en este tiempo, esta palabra me hace cambiar, reflexionar. ¿Cómo está haciendo mi vida si el descuidar el primer amor me aleja de la presencia de Dios? Si por mi descuido Dios me dice que va a contender contra mis hijos y contra mis nietos. Yo tengo una nieta, ¿no? Y cuando escucho esta palabra yo digo, no, Señor, ¿qué tengo que acondicionar? Las cosas las arreglamos conmigo, ¿no? Vos me llamaste, vos me elegiste. Señor, decime qué es lo que tengo que cambiar en este tiempo para que tu misericordia alcance a los míos y no contender contra ellos. En este tiempo Dios te está llamando a que formatees tu vida, ¿no? Que vuelvas a pensar en qué momento te olvidaste del primer amor, en qué momento te alejaste de su presencia, ¿no? Porque dicen, miren lo que dice el 3, impresionante. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Miren cuáles fueron los males que hizo el pueblo de Israel. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Qué tremendo, ¿no? El hecho de pensar que podamos dejar a Dios fuente de agua viva. O sea, si dejamos la fuente y no vierte el agua de vida, nos vamos a secar, ¿no? Y dice, fuente de agua viva. Y el punto 2, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cavaron para sí su propia perdición. Qué tremendo lo que Dios está llamando en este tiempo, como dice acá Jeremías, gloria a Dios. Pero yo me quedo algo grabado, ¿no? Dice así, dice Jehová, me he acordado de ti, dice, de la fidelidad de tu juventud, amor de tu desposorío, ¿no? Cuando andabas en pos de mí en el desierto y en la tierra no sembrada. Esa palabra creo que nos anima y nos alienta y nos dice, no me olvidé de vos, no me olvidé de vos, siempre estuve ahí. Y vamos a ir cerrando en esta noche, pero no podemos ir cerrando sin ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2, gloria a Dios, versículo, vamos a leer del 1, vamos a leer, pero lo que queremos dejar marcado es el versículo 4, pero vamos a leer del 1. Miren cómo dice el 1, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Efeso. Les quiero contar, la iglesia de Efeso tenía una característica muy, pero muy importante, ¿no? No se había descuidado la doctrina de Dios. La doctrina de Dios había permanecido fiel, ¿no? No se había cambiado, no se había hecho cualquier palabra podía ingresar. En Efeso la doctrina era intachable, pero aún así miren lo que sucedió. Y dice, escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Miren lo que dice en el 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles
y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Miren qué obra hicieron en la iglesia de Efeso. Quizás vos has hecho eso, ¿no? Vos, dice acá, mire, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, gloria a Dios, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y hasta ahí está todo bien, todo hermoso, gloria a Dios. Pero mire lo que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Gloria a Dios. Tremendo versículo, tremendo lo que viene de parte de Dios en este tiempo, ¿no? Es muy lindo, pero también nos confronta a que el primer amor no se apague dentro de nosotros. Enciende la llama que Dios ha puesto en ti. No dejes que el fuego se apague, ¿no? Muchas veces cuando uno tiene una salamandra o un fuego, ¿no? Y uno quiere hacer algo, algo fundamental, es que no se apague el fuego, ¿no? Porque cuando el fuego se apaga, ya las brasas simplemente son brasas y se disipan, ¿no? Lo que hace que el fuego no se apague el fuego es la llama del Espíritu Santo, es la llama que viene de parte de Dios en este tiempo. Por eso en este tiempo te invito, te animo, como dice la palabra, que te vuelvas al primer amor, que te enciendas, entendeme, encendete, porque Dios te quiere encendido en este tiempo. Dios no quiere simplemente brasas, Dios quiere el fuego, y el fuego de Dios te alcance en este tiempo. El fuego del Espíritu Santo consuma tu vida, que vos puedas sentir ese fuego abrasador y que puedas anhelar nuevamente, que se active nuevamente en ti el primer amor, y que te prepares y que vayas a predicar como lo hacías cuando eras joven, pero ahora con experiencia, ¿no? Saber que el enemigo se puede levantar, pero que no va a haber arma que se levante, arma forjada que se levante en contra de ti, no prosperará, dice la palabra de Dios. Y en este tiempo, el llamado es a encenderse, al volver al primer amor. Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida. Esta palabra queríamos traerla porque nos hace reaccionar. Nos dice, wow, me quedé, me dormí. Recuerden, como yo siempre les digo, cocodrilo que duerme es billetera o cartera o zapato. No te duermas. Enciende el fuego que viene de parte de Dios. Y que el Espíritu Santo te mantenga como una antorcha para que puedas hacer iluminar al mundo que está en oscuridad. Dios nos llamó a ser sal y también a ser luz. Que el fuego de Dios encienda tu vida. Y como dice la palabra, a causa de ti, muchos vendrán a mí. Pero por causa de Él, no por mérito nuestro, sino por su causa, gloria a Dios. Así que vamos a hacer una oración y vamos a dar finalizado este programa. Y quiero animarte en este tiempo, ¿no? Para que esta palabra te haya confrontado, para que te puedas encender. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, amado Señor, te damos gracias, Señor. Y si nos hemos olvidado del primer amor,
te pido que en este tiempo el fuego de tu Espíritu Santo nos haga arder, que podamos ser luminar al mundo, que nuestra antorcha se encienda en este tiempo, Señor. Y si hay algo que no te agrada, Señor, te pido que tú nos hagas ver. Y si tenemos que cambiar, podamos cambiar nosotros, para que lo que alcance a nuestra generación, a nuestros hijos y a nuestros nietos, sea toda palabra de bendición. Haznos volver del error y que nos podamos volver a ti en este tiempo. Gracias por este tiempo nuevo, gracias por esta palabra, y que el fuego de tu Espíritu Santo siga ministrando los corazones y que esta palabra vuelva a arder en sus corazones. Gloria a Dios. Qué hermoso. Y vamos a dar finalizado esto con esta palabra. Ahora sí. Llegamos al final. Allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Gloria a Dios. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos con la conducción de Juan Díaz a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Amén. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y Dios te bendiga siempre. ¿Cómo no agradecerle a Dios? ¿Cómo no agradecerles a Dios? Así que Dios bendiga tu vida. Recuerden que mañana estamos a partir de las 7 de la mañana, 7:20, estamos con la radio encendiéndola. Estamos hasta 0:30 o 0:1 de la mañana. Así que ahora aprovechá la bendición y correte al vivo, ahí rapidito, vivo de Iglesia de la Ciudad, y vas a seguir recibiendo palabra de Dios. Saluditos, Martín Quintana, que se nos había conectado, y este es el deseo de la radio, que esta palabra llegue a tu vida. Dios te bendiga.